El profeta reprende severamente a los malos pastores del pueblo y anuncia que el Señor les enviará nuevos y buenos pastores. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo, e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar, me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por el recto camino, por su inmensa bondad. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu Señor me preparas una mesa frente al enemigo, perfumas con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mi vida, y viviré en tu casa, Señor, por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos habla de la obra de paz, de reconciliación que ha obrado Jesucristo. Vino para anunciar la buena nueva. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre, en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos manifiesta cómo Él envía a sus apóstoles a enseñar y cómo Él mismo se pone a enseñar a la multitud que andaba como ovejas sin pastor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo tiempo. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Hubo una época que se puso de moda un modo de evaluar, por ejemplo, un discurso. Ahora se usa mucho el tema de la gestualidad, ¿no? Gente especialista en esto, cómo mueve las manos, cómo mueve la cabeza, hacia dónde mira. Y de esa manera es como que se hace una interpretación profunda de lo que esa persona quiere transmitir. Hubo una época en que estaba de moda contar las palabras. Yo recuerdo en la Gregoriana me tocó un caso así, de un profesor haciendo la tesis en Santa Teresa,
me pusiera a contar palabras, una pérdida de tiempo tremenda, pero bueno, a veces sirve, a veces no. En este caso el Evangelio de hoy sí nos sirve, esto de contar las palabras que se repiten. Jesús les dijo, después que vinieron los apóstoles cansados de la misión, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Y más adelante dice el Evangelio, entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. 2 veces aparece la palabra desierto y la palabra solos. Podríamos entonces dedicar esta misa, apoyándonos en el Evangelio, a pensar en el descanso espiritual. No todos podemos dedicar un tiempo a un retiro espiritual, pero todos necesitamos un descanso espiritual. Nuestro cuerpo, según dicen los expertos, necesita por lo menos 6 a 8 horas de descanso. Aquí en Santiago parece que es un poco más. Pero es imprescindible que una persona duerma. El cuerpo necesita dormir, la mente necesita dormir. Y el alma también necesita descansar en Dios. Hay otra imagen que se repite tanto en la primera lectura como en el Salmo, que es el tema del pastor y de las ovejas. Nosotros vivimos en otra cultura, en otro tiempo. En el tiempo de Jesús, los pastores andaban en los desiertos buscando agua y pastos para sus animales, vivían en la soledad. Y el pastor era todo para sus ovejas, y para las ovejas el pastor era algo imprescindible. Aquí, en nuestro campo, que no hay muchas ovejas, hay cabras sobre todo, andan sueltas. Y en todo caso, al anochecer, los chicos van a buscar los animales y los traen al corral, pero andan sueltos. Eso del pastor y de las ovejas está muy metido en la cultura de la Biblia. Por eso Jesús va a decir, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Pero volvamos un poquito al Evangelio de hoy, a esto de ir a descansar a un lugar desierto. En nuestro tiempo y en nuestra cultura, la palabra soledad suena a mala palabra. Uy, está solo, está sola, se puede morir. Es un concepto totalmente equivocado. Obviamente cada uno está llamado a vivir una vida diferente, el matrimonio, la familia, pero la soledad no es una maldición. Hay muchas personas que trabajan para nosotros en la soledad y no lo sabemos. Hoy miraba en un noticiero lo que es la fundación del doctor Leloir, uno de nuestros premios Nobel de Química. Yo no me lo imagino al doctor Leloir con una cufia escuchando música rock, ¿no? Encerrado en su laboratorio con una pobreza tremenda, porque cuando él descubrió lo que descubrió en la química, lo hizo en un laboratorio muy pobre, muy humilde, horas y horas de trabajo, de silencio y de soledad. Podríamos hablar de los músicos. ¿Ustedes imaginan a Chopin componiendo música en el ruido? O a Beethoven, o a Mozart. Fueron hombres de soledad y de silencio, lo cual no significa que todos estamos llamados a la soledad y al silencio, pero ojo, que si no haces un poco de silencio, puedes volverte loquito o loquita. La soledad y el silencio forman parte de la higiene espiritual y psicológica. El Concilio Vaticano II, hace como 50 años, decía lo siguiente, en la Gaudium et Spes, número 5.
La propia historia, nuestra propia historia, está sometida a un proceso de aceleración que apenas al hombre es posible seguir. La historia está sometida a un proceso de aceleración que al hombre es imposible seguirle. Es lo que llamaron después los teólogos el proceso de la aceleración histórica. Y esta aceleración histórica hace que ni siquiera podamos seguir los acontecimientos que suceden en el propio día. Por eso ojalá que no nos olvidemos de Loan. Nunca, nunca. Que sea un punto de inflexión para siempre en nuestra historia. Que los legisladores tomen nota para que nunca más suceda, porque no es el único niño que se ha perdido, ni el único adolescente o adolescente que ha sido desaparecida, vendida o vendido. Gracias a Dios este caso tuvo una gran difusión. Digo esto porque en este proceso de aceleración histórica los acontecimientos se suceden con tanta velocidad que lo que sucedió ayer ya no me acuerdo. No sé qué pasó, porque pasaron tantas cosas. Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Y cuando Jesús dice, vengan a descansar un poco, no se refiere solamente a nuestro cuerpo que necesita descanso, a nuestra mente, a nuestra mente. El Salmo 22, que la hermana ha cantado recién, dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansar en verdes praderas. El pastor Jesús lleva mi alma a descansar en tranquilas praderas, en verdes praderas, si lo dejo. Porque a veces nuestro pastor es el ruido, es la enajenación, es el estrés. Pablo Raúl Truyenque, un gran músico nuestro y filósofo, decía en uno de sus temas, tanto correr para llegar a ningún lado. Tanto correr para llegar a ningún lado. ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde vas? Porque a veces en este proceso de aceleración vamos y venimos, hacemos o no hacemos, y andamos siempre disparando, y nunca nos detenemos a pensar, a orar. Él me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Y las oscuras quebradas por las que pasamos, muchas veces son el estrés en el que vivimos. Me van a matar los médicos con lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero todos los médicos ahora son contrarios a la sal. De pronto se descubrió que la sal era maligna. Cuando uno tiene un desarreglo de vientre, perdonen el ejemplo, lo primero que te dan son sales. Y la primera es el sodio. ¿Por qué digo esto? ¿No será que además de que la sal nos hace daño, sobre todo nos hace daño el estrés de nuestra vida agitada? Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. ¿Cómo voy a saber para dónde va el sendero si nunca me he parado a mirar el sendero? Voy con tanta velocidad, vamos con tanta agitación, preocupación, hacia no sé dónde, y al final nos llegará la muerte. ¿Y hacia dónde íbamos? Y no sé, íbamos corriendo, siempre corriendo. A veces creemos que los místicos van por un lado y los folcloristas, por ejemplo, van por otro lado, ¿no? Santa Teresa tiene una frase muy conocida, dice así, castellano antiguo: no menester alas para ver a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Y Pablo Raúl Truyenque dice en una de sus letras:
¿Para qué vas a callar al silencio? Si el silencio es un cantor lleno de duendes en su voz. No solamente hay contaminación atmosférica, hay contaminación auditiva, hay contaminación de ruidos, hay contaminación de pasos apresurados y veloces hacia ninguna parte. Y por eso vivimos mal, porque al final esa carrera desesperada hacia un supuesto objetivo que ni siquiera lo tenemos claro, nos lleva al estrés, a la enfermedad y a la muerte. Y no hemos vivido, porque no hemos pensado nunca, no nos hemos detenido a orar. Y eso tiene que ver con el sentido de la vida. Hay dos modos de mirar la vida, uno desde el punto de vista ateo, si queremos. La vida tiene principio y final. Nacemos y morimos. Para el cristiano la muerte es solamente un paso hacia una eternidad. Y entonces cuando entendemos que la muerte no tiene la última palabra, la muerte corporal, a la que San Francisco llamaba la hermana muerte, la hermana muerte, cuando nos venga a buscar, nos conducirá hacia otro lugar maravilloso, al que llamamos cielo. Pero mientras tanto tenemos que dejarnos guiar por el pastor, no por el ruido, no por el estrés, no por la velocidad de nuestros pasos para seguir una carrera o unas ambiciones que nunca alcanzaremos. ¿Para qué callar al silencio si el silencio es un cantor lleno de duendes en la voz? No podemos tener salud psicológica y espiritual si no hay un poco de silencio en nuestras vidas. Sí, ya sé, cada uno me dirá, padre, pero yo trabajo, todos trabajamos. Pero encuentra en tu día un momento de paz, de soledad, para estar con Dios y contigo mismo. A veces esta persona que tenemos dentro anda como desorientada porque no le damos bolilla. Estamos relacionados con un mundo casi siempre virtual a través de ese bendito y maldito celular, pero no nos atendemos a nosotros mismos y a lo que nos pide nuestra alma. Termina diciendo el Evangelio, este retiro, este mini retiro que hizo Jesús con los apóstoles. Cuando bajó de la barca, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor. Palabra de Dios. Se compadeció de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Uno de los modos también de recobrar nuestro equilibrio interior es mirar a los demás. Una de las características de nuestro estrés moderno es el autismo, pero no en el sentido de enfermedad, de esta enfermedad nueva que ha aparecido en los niños. No, el autismo en el sentido de ser autorreferenciales para todo y correr solos para todo. Mírale la cara a tu hermano, a tu hermana, a esa persona que cruza en el camino, a esa persona que quiere hablar contigo y no tiene con quién hablar. Porque en definitiva todos a veces andamos como ovejas sin pastor, desorientados, porque no encontramos paz en esa vorágine de nuestra vida. Pidámosle al Señor que sepamos descansar, que sepamos hacer silencio durante nuestra jornada en algún momento para escuchar la voz de Dios. Que así sea.